Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Schubert y en nombre de los editores le damos la bienvenida a todos a la presentación de este primer tomo de la historia del Partido Socialista de los Trabajadores. Costaba sentarse y entendemos que es porque mucha gente hace mucho que no se veía, entonces estuvieron todos los saludos. Y hay entre los presentes compañeros de larga trayectoria, justamente de la época del PCT, así que a modo de saludarlos a todos, como sería muy difícil nombrarlos uno por uno, vamos a destacar la presencia del compañero Juan Carlos Coral, presidente de la fórmula del PCT en 2 oportunidades. Si se puede parar el compañero y acercar. No sabemos dónde está Juan Carlos, está allá al fondo, exactamente, muy bien, ahora sí. Bueno, en esta mesa nos acompañan el autor del libro, Ricardo, también de larga trayectoria y integrante del Partido Socialista de los Trabajadores, historiador, que ya lleva editado muchos libros, y está también la compañera Mercedes Petit, de larga trayectoria, también destacada trayectoria en el trotskismo y en el morenismo, y actualmente dirigente nacional de Izquierda Socialista. Así que en nombre de todos, buenas tardes. Gracias por venir. Y como este evento ha trascendido las fronteras de nuestro país, nos han llegado varios saludos, no los podemos leer a todos porque sería muy largo, pero sí queremos por lo menos enunciar los compañeros que están saludando esta presentación. Los compañeros Pestaña, Adolfo y Colo, junto al compañero Babá, de la Coordinación Nacional de la CCT, del PSOL Brasil, partido integrante de la UITSI, Unidad Internacional de los Trabajadores, a la cual también pertenece Izquierda Socialista. De México, el compañero Enrique Gómez Delgado, del Partido Obrero Socialista, Movimiento al Socialismo, también saluda a este evento y a todos los presentes. Un compañero que seguramente es conocido por muchos de los aquí presentes, que actualmente está en Bolivia, el compañero Patillas, Miguel Lamas, también saluda este evento. Y también saluda el compañero Eduardo Brunner, que no pudo participar porque se encuentra fuera del país y destaca esta presentación que recuerda con mucho entusiasmo y pasión los años de la construcción del PCT. Y Laura Marrone recibió un saludo de Australia. Y me dice Ricardo que Laura Marrone, presente también hoy aquí, recibió saludos de compañeros de Australia de la época del PCT. Así que bueno, lo mencionamos. Daniel, de Australia. Y de Alemania, dicen. Muy bien, perfecto. De Alemania, sí, Lea Machado. Lea Machado, bueno, muy bien. Brevemente les queremos, en nombre de los editores, transmitir el profundo orgullo que sentimos el haber podido empezar a concretar este proyecto que, como ustedes se van a enterar, o algunos ya lo saben, la historia del PCT, con Ricardo como autor, va a constar de 3 volúmenes. Este es el primer volumen, y para nosotros realmente este proyecto que empezó hace, creo ya cerca de un año, empezamos a conversarlo con Ricardo, la verdad que es todo un orgullo, la presencia de todos ustedes confirma esto, básicamente en 2 sentidos. El primero es para rescatar y que se dé a luz toda la importancia que tuvo el PCT y muchos de ustedes que fueron parte del PCT, rescatar todo lo que se hizo en aquellos momentos para la construcción del PCT. Y en segundo término, segundo aspecto, que también es muy valorable para nosotros, que es en un sentido como dar a luz, a conocer otra parte de la historia en cuanto a la izquierda, en aquellos momentos que ha sido en todos estos años tan monopolizada por las versiones pro-guerrilleristas, ¿no? Entonces, para nosotros, por estos 2 aspectos, es realmente un orgullo muy grande.
Desde los editores estamos comprometidos a terminar este proyecto, son 3 volúmenes, contamos con ustedes para poder terminarlos, así que hay que comprar el libro, difundirlo, que es la mejor forma de ayudar a que esta versión que estamos contando del PCT tenga trascendencia. Así que muchas gracias. Le damos la palabra a la compañera Mercedes. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Me toca a mí la presentación o darle la bienvenida a la aparición de este libro que Ricardo ha dicho muy modestamente que lo califica de un aporte para develar la historia del PCT. Creo que lo vamos a leer con gusto los que fuimos del PCT. Estamos bastantes aquí, algunos avisaron que no podían llegar, mandaron saludos, no quiero ni mencionar a los muchos ausentes, los que ya no están, para no emocionarme. Y yo creo que siguiendo en la militancia o no, en distintas organizaciones o como luchadores independientes, tenemos todos un sentimiento común, yo diría un sentimiento de orgullo común, y es haber puesto nuestras energías juveniles en la construcción de aquel glorioso PCT. Como es una presentación, la mayor parte todavía no lo ha leído, entonces me adelanto a decir que creo que Ricardo ha logrado plasmar muy bien la lucha de aquellos años, que fue no solo contra las patronales y dictaduras, fue también contra la guerrilla y el abstencionismo de aquella célebre consigna ni golpe ni elección, revolución, todo en el contexto de la lucha contra el peronismo y por la independencia de clase, y que tuvo como un hito que hizo escuela la obtención de la legalidad y de la presentación de la fórmula que encabezó el compañero Coral, aquella famosa consigna tan querida: no vote patrones ni militares, vote trabajadores. Llega el primer tomo hasta marzo del 73. Todo aquello, en la realidad y plasmado en el libro, estuvo atravesado por la tarea central que fue la construcción del Partido Revolucionario. Entonces, a todos los que estamos acá y fuimos del PCT, como el propio autor, gracias por haber venido. En segundo lugar, creo también que es un aporte para las nuevas generaciones. Es un poco impresionante decir que ya casi pasó medio siglo desde el Cordobazo. Entonces, yo creo que con un lenguaje ameno, una lectura ágil, aunque con una documentación abundante y bastantes anécdotas que le gustan, Ricardo hace un libro leíble también, que va a ser bienvenido para los nuevos militantes del así llamado morenismo, más allá de la organización que integren, y también fundamentalmente para los nuevos luchadores de vanguardia, activistas o dirigentes, trabajadores, juveniles, de las mujeres, de todos los sectores en lucha, porque este libro devela las experiencias de lo que fue un hito de la construcción del Partido Revolucionario en los 70, y entonces permite compartir enseñanzas que siguen siendo tremendamente útiles y vigentes hoy día. Esto, más allá de aciertos o errores, avances o retrocesos de esta larga trayectoria, es un aporte muy importante para compartir, porque nos remite a la semi-insurrección del 69 del Cordobazo,
a la experiencia de organización y lucha en el movimiento obrero y las distintas tácticas sindicales, al proceso mundial y latinoamericano, que luego del Mayo francés tuvieron centro en Bolivia, en Uruguay y Chile, en Latinoamérica, y a los distintos caminos de unidad de acción para las luchas o entre los revolucionarios. Todo, como decía, con el hilo rector de la pelea por la independencia de clase, y en particular en ese periodo para dar respuesta, hacer frente a las instituciones de la burguesía, que en su momento fue la convocatoria a las elecciones para desmontar la lucha de clases después del 69, la experiencia que hizo Escuela de las Afiliaciones y la presentación, por primera vez incluso en los medios de comunicación y en la televisión en blanco y negro de aquella época, de los candidatos obreros, mujeres, luchadores. Tercero, creo que es un aporte muy importante para el debate histórico sobre los 70. Lo que dice Ricardo, la épica de la guerrilla y las historias sesgadas. Todos sabemos la frondosa literatura que hay sobre las organizaciones armadas y también podríamos agregar sobre el peronismo en general. Y sabemos también lo que decimos, el ninguneo al PCT, ausente. La historia de la corriente que encabezó Nahuel Moreno comenzó a hacerse conocer, a tener historia, con lo que llamamos los libros de Ernesto, que coordinaba el querido compañero Ernesto González, que llegó hasta inicios de los 70. Historiadores integrantes de aquel equipo de investigación con él como Camarero, Schneider, que no sé si estaban en filosofía en clase, no sé si han llegado, siguieron aportando y se sumó más joven el compañero Mangiantini, que tiene su libro sobre la polémica entre Santucho y Moreno. Existe la revista Archivos de la Historia del Movimiento Obrero, que ha reflejado distintos artículos serios, documentados sobre nuestra historia. Y ahora entonces se suma este primer tomo del compañero Ricardo, que toma la posta desde el Cordobazo hasta Cámpora. Nosotros no creemos en historias oficiales, las puede imponer los distintos sectores burgueses, y tampoco haremos la historia oficial del estalinismo, bien llamado escuela de falsificaciones. Entonces, yo creo que con este tomo Ricardo ha cumplido el consejo de Trotsky sobre la historia, que además de todo lo grande que fue Trotsky, también era un inmenso historiador, que decía que la exigencia era la metódica escrupulosidad que busca precisar con objetividad los hechos honradamente investigados, sus causas y consecuencias. Creo que Ricardo se ha mantenido fiel a esta indicación, que no quiere decir imparcialidad, por supuesto, sino que está hecho con una importante, profunda seriedad investigativa, al mismo tiempo que con una explícita ubicación política de reivindicar y dar las razones de aquella historia del PCT. Por eso diría, es historia seria, bien hecha. Por último, insisto en esto de la historia seria, bien hecha,
crítica, distinta, divergente, polémica, pero seria, porque nos ofrece un aporte para seguir discutiendo con lo que yo llamaría los malos historiadores que los hay dentro del trotskismo. Por ejemplo, el caso del profesor argentino-brasilero Coyola, que yo lo llamaría un falsificador consuetudinario y que desde hace décadas se ha dedicado a calumniar a Moreno, tomándolo de delator, de ladrón y falsificando fácticamente citas, datos, fechas, la historia de su corriente. Lamentablemente, en los últimos años se sumaron a este club de los malos historiadores algunos compañeros del IPS, del Instituto del Pensamiento Socialista y de la revista Ideas de Izquierda. Un ejemplo, el grueso libro de Werner y Aguirre sobre los 70, que tiene como uno de sus ejes polemizar contra un supuesto frente democrático que nunca propuso ni impulsó el PCT. Lo inventaron ellos, eso de frente democrático. Y de tanto insistirles, incluso ahora muy de pasada, en un artículo, en un renglón perdido, reconocieron que lo inventaron ellos, pero después siguieron lo mismo igual, polemizando, entre comillas, contra el PCT y su Frente Democrático. Esto ya va para el próximo tomo. Ya lo incentivo a Ricardo. Bueno, con la investigación histórica seria y documentada que aporta este primer tomo de Ricardo, así como con los trabajos que mencioné antes de González y de otros compañeros historiadores jóvenes, sí se pueden desarrollar polémicas, elaboraciones y enriquecer aquellas experiencias al servicio de seguir en la lucha por la revolución obrera y el socialismo. En ese sentido, creo que le podemos dar ampliamente la bienvenida a este primer tomo, solo agregando que, gracias a la tecnología, hemos podido incluir un archivo documental, lo llamamos, que es casi 80 textos reproducidos completos, artículos del periódico, documentos, diarios, cartas, cuestiones de interés que se citan y que ahora con la tecnología podemos decir, estos 77 textos están en la página Nahuel Moreno, tal cosa, los puede ver fácilmente. Y creo que eso enriquece la seriedad de la documentación con que queremos hacer este aporte a nuestra historia. Así que, bueno, bienvenido el primer tomo y apostemos a los siguientes. Nada más, compañeros. Ay, qué tierno. Adelante. Me toca menos. Bueno, ya cumplí los 60 años y acostumbro a dormir la siesta. Hoy fue, creo, la primera vez en un par de años que no pude pegar un ojo. Quiero agradecerles a CEUS el apoyo editorial, a los amigos de Izquierda Socialista, su generosa contribución y colaboración para que este proyecto se concrete. Y agradecimientos son infinitos, porque todos los que tuvieron algo que ver con aquellos años, muchos que no están, tienen que ver con este libro.
Cuando falleció Ernesto González, tenía 83 años, en el 2007, alguien tenía que tomar la posta. Era así, no podía quedar la historia en el año 70. Y la verdad es que fue así, tal cual lo que le voy a contar. Mi compañera de aquellos tiempos me dijo, y bueno, lo vas a tener que hacer vos. Y para mí era una responsabilidad gigantesca. O sea, yo escribí un libro sobre la vida de Sarmiento, que lo escribí, lo reescribí, lo cambié, pero el pobre Sarmiento no me podía, digamos, cuestionar lo que yo pusiera en su boca. Pero acá están todos ustedes, esto es una herencia colectiva, este es un patrimonio. Y la verdad es que me asustó, me asustó. Empecé por meandros, por caminos laterales, haciendo reportajes a varios que ya no están, que hay varios compañeros que fallecieron en este periodo, Fierro, Dombi, Vitale, el papá de Lito Vitale, el que era el director de Palabra Obrera. Bueno, tuve la suerte de entrevistarlos cuando ya, lamentablemente al poco tiempo también murieron. Y bueno, y casi 10 años después llegamos a tener el libro. Por eso el apoyo ha sido tan importante, porque de verdad que es una tarea titánica, muy difícil, no porque la haya hecho yo, sino porque con Ernesto vivo había una historia viva de alguien que había vivido todas esas cosas y que podía coordinar desde un puesto de autoridad conquistado en años de militancia. Así que bueno, por eso hoy no dormí la siesta, porque para mi vida va a haber un antes y un después de este libro, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque el PCT es un jalón en la historia de la ortodoxia marxista. No sé si ustedes saben, calculo que unos sí y otros no, esto se parece, depende de dónde mire, a una reunión de las Naciones Unidas con muchos cascos blancos, así que hay algunos que esto lo saben. A la táctica aplicada en el año 73, en su momento, por el PCT para presentarse a elecciones, se la conoció internacionalmente en el mundo de la izquierda revolucionaria como la táctica PCT, se la llamaba así. O sea, en los textos en Europa se hablaba de la táctica PCT. O sea, ubiquémonos, yo lo pongo por ahí en el libro, creo, no me acuerdo si en este tomo o en el que ya estoy escribiendo el segundo, pero que hubiera una corriente revolucionaria que se presentara a elecciones no había sucedido en Argentina desde 1919. Fue contra toda la corriente, contra todo lo que la juventud y una buena parte de la vanguardia obrera se planteaba. Una vez más, en contra de la corriente, hubo una política, digamos, que estableció un jalón histórico y a nivel internacional, la famosa táctica PCT. Pero se puede llegar a cometer el error de creer que la táctica electoral fue el centro. Y por eso yo me voy a permitir hacer un breve repaso de algunas ideas. ¿Por qué un jalón? El jalón es, en primer lugar, porque había, y esperemos que sigan existiendo, banderas irrenunciables, principios claros, una moral distinguida, particular, una tradición sobre los hombros que llevar adelante. El internacionalismo no era para el PCT, y voy a hablar solo del pasado porque no quiero complicar con cuestiones del presente, una cuestión de comentaristas o de sacar artículos sobre lo que pasara en el mundo, sino un compromiso militante. Por lo tanto, el PCT se consideraba como una razón de ser de su existencia ser sección nacional de un partido internacional.
Voy a repetir cosas que para muchos de ustedes sonarán como el ABC, para otros no. Eso implicaba formar un partido. El partido, a su vez, tenía que tener un programa cuyo punto básico, esencial, fuera ayudar a la movilización y organización independiente de los trabajadores. Para ello, todo lo que ayudara a eso era bueno, todo lo que fuera en contra de eso era malo, era contraproducente. Estoy simplificando un poco. Pero esto se sintetizaba después en tener un programa y consignas que fueran adecuadas a las distintas situaciones, como se decía en los cursos del partido, a las necesidades presentes y a la conciencia presente de los trabajadores. Esas tácticas podían ser infinitas, siempre que fueran favorables a desarrollar la movilización y siempre que no contradijeran las dos estrategias centrales del Partido Revolucionario, que eran la movilización hacia la toma del poder y la construcción del propio partido. ¿Y qué partido ese? ¿Era un capricho que el partido fuera centralista democrático? De ningún modo. Los enemigos de la revolución son tan poderosos que solo lo puede enfrentar una organización que sea lo suficientemente sólida y a su vez contrapesada en su disciplina con un ejercicio amplio de la democracia interna. Ese es el partido. Bueno, me acordé así al pasar que entre esos rasgos de la disciplina interna estaba el famoso dicho con el que uno se educaba, que era nada para afuera, todo para adentro, ¿no? O sea, cuando se discutía algo, hacia afuera se actuaba como un solo puño, estoy repitiendo palabras dichas infinidad de veces, pero mientras estaba en una reunión interna, en la reunión de equipo, había la más amplia democracia para discutir. Un amigo muy ingenioso de Tucumán usó esta frase para poner en el inodoro, ¿no? Que decía, nada para afuera, todo para adentro. Pero esta historia del partido tenía sobre sus espaldas también una tradición. Y esa tradición era como el cofre, como el tesoro que nos reunía. O sea, si había algo de la que cualquier persona que ingresara, joven o viejo, obrero o estudiante, se nutría, era de lo que llamábamos la tradición partidaria. Y la tradición partidaria era hacerse cargo de años de historia, estudiarla, conocerla. Qué sé yo entré al partido en la campaña electoral de 1972 y para mí, cuando leí qué es y qué fue el peronismo, que después se transformó en qué fue y qué es, porque siguió viviendo, entonces hubo que invertirle el título, de Ernesto González, era estudiar la realidad política y a la vez ver qué posiciones había tenido el partido en toda su historia, en cada uno de los episodios. Y entonces uno se hacía cargo de la lucha contra el golpe del 55, uno hablaba con orgullo de los miles de periódicos que vendía Palabra Obrera, o de que Bandor lo miraba a Moreno para ver si Moreno le asentía un voto en un plenario de la UOM, cosas por el estilo. Eso era la tradición. Y la tradición era lo que nos llenaba de orgullo y lo que nos hacía a su vez sentir que digamos que no había nada más importante que un compañero. En ese marco entonces se presenta un hecho colosal. Desde que yo vivo en la Argentina, y corríjanme si estoy equivocado, yo asistí a 3 hechos colosales, nada más. El Cordobazo, la huelga del año 75 contra el Plan Rodrigo y el Argentinazo del 2001. Esos fueron para mí los 3 grandes momentos en que hubo explosiones sociales que cambiaron el rumbo de la situación. Y el Cordobazo abrió un periodo en el que, bueno, un compañero que nos visitó estos días y que nos dio mucho gusto tener una conversación, recordaba algo, dice, yo me sorprendía, no era de nuestra corriente, era de política obrera, me sorprendió leer a Moreno y decir que iba a haber elecciones,
¿Por qué? Porque todo el mundo creía que se iba a la guerra civil, a la insurrección, a la toma del poder, que estaba a la vuelta de la esquina. Dice, y yo leí con curiosidad, ¿qué dice este Moreno? Que va a haber elecciones. Sí, no era lo que toda la izquierda revolucionaria pensaba. Entonces, todo lo que yo mencioné antes, el internacionalismo militante, el tener programas adecuados a la realidad, el entender, el mirar la realidad como es y no como uno quiere que sea, no adecuarla a los esquemas teóricos, sino aceptar que las cosas son como son. Y sabiendo que detrás de todo eso hay una teoría que es, ustedes la conocen por su nombre, que es la teoría de la revolución permanente, que quiere decir sencillamente confiar en que la humanidad puede cambiar si el pueblo está movilizado y la clase obrera está organizada y movilizada con el objetivo de construir el socialismo a nivel mundial. Entonces, cuando vino esto de que en contra de lo que opinaba la mayoría, o la inmensa mayoría de la izquierda, yo para los compañeros nuevos les quiero recordar, por ejemplo, que había organizaciones maoístas como Vanguardia Comunista o el Partido Comunista Revolucionario que eran muchísimo más fuertes que nosotros. El propio PRT-ERP tenía nidos, como por ejemplo en el Citrac-Citram de Córdoba, que por esas cosas Córdoba se transformó en el centro de las luchas y nuestro partido era fuerte en Buenos Aires. Tuvo que partir prácticamente de cero. Aquí hay compañeros de los primeros que llegaron en el año 70 a Córdoba, están presentes acá, a partir de cero, porque en la ruptura con el grupo del combatiente, la militancia de Córdoba se había ido con ellos. Entonces, se trataba de hacer una explicación sencilla, con toda esa teoría, con todos esos conceptos inmensamente ricos, y entonces los periódicos del partido le preguntaban, por ejemplo, a los obreros, si a usted no se le ocurre votar al gerente como delegado, ¿por qué lo va a votar para presidente de la Nación? Buscar formas sencillas de tratar de producir ese rompimiento indispensable político con el peronismo para generar un proceso nuevo que justamente es lo que Mercedes llamaba recién la lucha por la independencia política de los trabajadores. O sea, que los trabajadores no confían en clases enemigas, confían en sus propias fuerzas, así de sencillo. Y bueno, yo me notaba, entre otras cosas, que ser marxista es todo lo opuesto a ser complicado o a enredar. Los que suponen eso, los que quieren dar cátedra, como algunos todavía lo hacen, complicando las explicaciones, haciéndolas de modo que el otro no entienda para que piensan que uno sabe mucho, ¿no es cierto? Entonces se vomita marxismo y análisis económicos complicadísimos que nadie entiende. El único que queda satisfecho con eso es el orador. El resto de la gente no avanza ni un centímetro en su comprensión. Y entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, en las reuniones de equipo del PRT La Verdad o del PCT, era muy común, por ejemplo, que el que dirigía el equipo, cuando alguien empezaba a darle mucho a la lata, empezaba, sea concreto, compañero, sea concreto, a corte. Y hasta había un gesto que era, todo el mundo empezaba a tocarse el reloj como diciendo, cortala. Y esa era la educación. Esa era la educación, tratar de ser sencillos. ¿Por qué? Porque teníamos que aprender, sobre todo los que veníamos del movimiento estudiantil, a dialogar con trabajadores. Y no ir a darles cátedra, sino a ir a escucharlos y saber cómo transmitirles las ideas de forma sencilla. En este marco, abierto por el Cordobazo, como les dije antes, hay un par de cosas que hay que aclarar. Porque yo creo que a las jóvenes, porque este libro está fundamentalmente preocupado por escribirse para que lo lean las nuevas generaciones de militantes, de activistas, etc.
les cuesta muchísimo comprender, por ejemplo, y en esto los que son un poco mayorcitos que yo pueden ayudarme claramente, lo que era la fuerza del Partido Comunista, por ejemplo. El Partido Comunista, que hoy es marginal, como hablábamos el otro día, era una fuerza poderosa, muy poderosa. Es más, muchos de los cuadros que, digamos, tomaron tareas de dirección en el PCT habían pasado por el PC, por la FEDE. La Federación Juvenil Comunista dirigía el movimiento estudiantil de pe a pa y tenía un grupo de choque lo suficientemente fuerte como para imponer sus decisiones en todas las asambleas de la Federación Universitaria. Durante añares fue así. Después, además ellos tenían el respaldo de la Unión Soviética, o sea, lo único que aparecía a principios de los años 60, mediados de los 60, que podía enfrentar al feroz imperialismo yanqui, era la URSS. Después vino la onda castrista, o sea, el mismo stalinismo con traje de fajina. Y atrajo a otra enorme cantidad de jóvenes, sobre todo de jóvenes de clase media. Y entonces el nadar contra la corriente del PCT fue muy fuerte, porque por un lado estaba el aparato del PC, que era un aparato muy poderoso. Ellos decían siempre que tenían 1 millón de votos en el bolsillo. Y por cierto que algunos de los hoy kirchneristas más rabiosos, como Carlos Heller, el banquero, eran fuertes cotizantes del PC, o Martín Sabatella, el ex cuadro del PC. O sea, el PC era un partido muy fuerte. Y después vino muy fuerte la guerrilla. Yo, nada más, pero porque la verdad es que de tanto escribir sobre esto, encontré una perlita anteayer, que es un documento del FRIP, o sea, el grupo que fundó Santucho antes de unirse con el morenismo en el 65, que es del año 64. ¿Y saben cuál es el título del documento? El proletariado rural detonante de la Revolución Argentina. Y después dice, porque lo señalé todo, pero voy a hacer más, dice, el proletariado rural, tesis número 9, incorporará fácilmente al campesinado a la lucha por la liberación nacional y social. ¿Por qué iba a pasar esto? Se los leo, porque es la tesis 7, títulos de tesis, ¿no? En toda Indoamérica, el proletariado rural es el sector más explosivo de la clase obrera, por su carácter de enemigo irreconciliable del imperialismo y por la superexplotación a que se ve sometido. O sea, como los obreros azucareros de la Fotia o los obreros bolivianos que cruzaban la frontera para ir a hacer la zafra en el Ledesma, eran los más superexplotados, iban a ser los más revolucionarios. Esta es una tesis que después se traslada a la teoría de la guerrilla. Cuanto peor, mejor. Porque los más rebeldes van a ser a los que más castiguen. Bueno, el marxismo no cree eso, nunca lo creyó. No sé si escucharon lo que leí, pero no mencionan a la clase obrera industrial. O sea, la revolución argentina la iban a hacer los obreros del azúcar con el campesinado. Quién sabe en dónde lo podían encontrar, más allá de Misiones, el Chaco y algunos sectores marginales de la economía argentina, porque hasta donde yo sé, el 90% de las tierras están concentradas por una oligarquía terrateniente en la Argentina. Bien. Entonces, nos encontramos, o se encontró, digamos, la perspectiva esta de que había habido un gran movimiento insurreccional en el año 69, pero en la izquierda lo que dominaban eran como corrientes que tenían viento a favor la ultraizquierda guerrillera y con su viento a favor el reformismo clásico del estalinismo y del Partido Comunista. Por lo tanto, había que abrir
abrirse camino a codazos, porque al no estar en el centro de los acontecimientos, que en aquel tiempo fue Córdoba, al no estar presentes ahí, digamos, empezamos como a correr de atrás. Los debates ideológicos y programáticos están en el libro, obligaron a que el partido fuera un partido, ¿cómo decirlo?, muy aguerrido, porque este mensaje, distinto del de la guerrilla y distinto del del reformismo, había que pelearlo. Pero todavía no hablé de lo más grave, porque esto es como circunscripto al mundo de la izquierda. No sé si le suena la palabra peronismo. ¿Sí? Creo que todavía tienen vigencia. Bueno, el peronismo, y sobre todo después del año 70, era la dirección de la clase trabajadora. ¿Le suena Moyano? Bueno, antes existía Rucci. ¿Le suena Cristina Kirchner? Bueno, existían Cámporas, ¿sí? O sea, el peronismo era el partido hegemónico en la clase trabajadora. Y la clase obrera creía que el peronismo era un movimiento que iba a cambiar su situación. Tenía los antecedentes, los recuerdos de la mejor época que tuvo en la Argentina, la clase trabajadora. Por lo tanto, entonces yo les hablé de la izquierda, pero ese es, digámoslo así, como un nicho de la discusión en el marco de la vanguardia. El problema del PCT no era discutir solo en el seno de la vanguardia, porque su objetivo era tratar de tener un diálogo y tratar de convencer a las bases peronistas que dejaran de serlo y se hicieran socialistas. Este era el diálogo más difícil, porque la gente creía efectivamente que el peronismo iba a cambiar el país. Después vinieron los montoneros y los grupos de la izquierda peronista, la Juventud Trabajadora Peronista, a darle una inmensa ayuda, porque convirtieron a Perón en un socialista nacional. No en un nacionalsocialista, sino en un socialista nacional. Ellos escribían en las paredes: Perón evita la patria socialista. Y nosotros, cuando podíamos y no nos agarraban a cascotazos, le poníamos el evita entre comillas: Perón evita la patria socialista. Ellos decían, por ejemplo, que, bueno, muchos de los que aquí presentes pasaron por eso. En la campaña del año de septiembre del 73, que no cubre este libro, que está en el próximo, con la fórmula del compañero Corali y nuestro querido Petizo Páez, decíamos: votar a Perón es votar a Rucci, López Rega e Isabel. Y venían los montoneros, y disculpen la expresión, a cagarnos a patadas por decir eso. En cualquier pintada que hiciéramos. El peronismo tenía sus defensores, su grupo de choque en el movimiento estudiantil, que defendía a Perón y no dijeras nada malo de Perón porque era intocable. Entonces, dentro de la situación en que la gente creía en el peronismo como salida, encima apareció un grupo de ultraizquierda, porque, digamos, metodológicamente lo era, los montoneros, aunque no políticamente, que le servía de fuerza de choque. Para colmo, entonces, el PC, que había dirigido la huelga del Chocón, porque no solo era un movimiento estudiantil, que tenía a Tosco en Córdoba como camarada de ruta, se juntan con el ERP y con los montoneros en frentes que son lo que el trotskismo llamaba frentes populares, o sea, frentes de conciliación de clases. De una o de otra forma, terminaban siempre juntos. Y entonces, la ultraizquierda, que se llenaba la boca con la revolución, con la famosa consigna de ni golpe ni elección, revolución, aunque el PCR discutía ni golpe, elección, insurrección, hacía un pequeño matiz con los de vanguardia comunista, política obrera, que llamaba a votar en blanco, a pesar de sus posiciones trotskistas, o de su defensa abstracta del trotskismo,
el ERP, que se dedicaba a buscar a quién matar en la próxima semana y a quién robarle dinero para poder comprar armas para seguir matando, y lamentablemente terminaron matando conscriptos y matando trabajadores. También hicieron eso. Entonces, porque en el segundo tomo, ya para el año 75, vamos a ver cómo hay despistes clarísimos ya de los grupos guerrilleros que terminan ensorbecidos en su mentalidad de aparato, en su concepción de aparato. Entonces, aquí es donde y por qué el PST no figura en los libros. En los libros de historia de los años 70 se escriben todas las loas que quieran a los grupos guerrilleros. Los únicos héroes y militantes que hubo en los años 70 son los cercanos a la guerrilla o los idealizados por la guerrilla, porque, por ejemplo, Raimundo Ongaro, que fue secretario general de la CGT de los Argentinos y después dirigente de la Federación Gráfica Bonaerense por 40 años, Ongaro es un intocable y Ongaro era un burócrata centrista que con la cruz le hablaba a los trabajadores de que tenían que creer en Cristo. O sea, no estoy diciendo, no es que me quiero tirar a todo el mundo en contra, estoy explicando cómo había enemigos por todos lados que no querían. Y esto ha quedado en la historia. Por eso había que escribir este libro. Porque el Gran Acuerdo Nacional, que es el pacto expreso, no intencional, expreso, que acordaron el general Lanusse, el doctor Ricardo Balbín, el general, porque pidió que le recuperaran, Juan Domingo Perón. No sé si saben la anécdota que cuando Firmenich se entrevista con Perón en Madrid, se presenta y le dice, comandante Firmenich, y Perón se lo quedó mirando y le dijo, Juan Domingo Perón, general de las Fuerzas Armadas Argentinas. El Gran Acuerdo Nacional, me fui con la anécdota, fue un acuerdo, y ese acuerdo funcionó. Se llegó a elecciones, ganó Cámpora, Cámpora no alcanzó a desviar la situación, juegan la carta brava, tienen que sacar a las de espada, que es Perón. Y ese Gran Acuerdo Nacional comprendía a los montoneros. Los montoneros fueron militantes del Gran Acuerdo Nacional. La JP fue artífice del triunfo de Cámpora y le llenó el Estadio Independiente al tío. ¿Por qué? Porque ellos creían genuinamente, creían eso, que el peronismo era el camino hacia el socialismo nacional. Bueno, no quiero extenderme mucho más. Traté de recoger esto que lamentablemente Ernesto González dejó trunco, retomé algunos de los trabajos de investigación. Yo me había incorporado a ese grupo en los últimos tiempos con una tarea específica. Y han pasado, como decíamos recién, casi 5 décadas. El qué es el mismo, la lucha por el socialismo. ¿Quiénes lo van a hacer? Los mismos que decíamos hace 50 años atrás, los trabajadores. ¿Cómo se va a hacer? Con una revolución. No hay muchos secretos en esto. No tenemos mucho para inventar. ¿Y para qué para qué hacemos todo esto? Y bueno, para liberar a la humanidad de el terrible futuro que nos presenta el capitalismo, que es la de vivir no solo en un planeta destrozado y arruinado, sino siempre bajo la explotación del hombre por el hombre. La pregunta de siempre es la misma que podíamos hacernos hace 50 años cuando pensábamos que estábamos muy cerca, muchos de nosotros. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil, pero yo estoy seguro que vale la pena. Hay una síntesis que hoy, hablando con uno de los viejos compañeros, se acordaba que estuvo en San Nicolás en el año 71, fue,
de era delegado de la construcción, que fue candidato a intendente de Somisa, de San Nicolás, Luis Gómez, que era un hombre de presentación campesina, alto de 1,90 m, renegrido y hasta un hablar así como si fuera sacado del campo, pero era un albañil y era delegado de fábrica y además un hombre muy astuto. Y él terminó, capaz que Coral se acuerda, en el acto de Plaza Flores del año 73, con una pregunta que le hacían. Dice, los compañeros me preguntan, ¿y por qué tengo que apoyar yo al frente de los trabajadores? ¿Cómo es esto de que los trabajadores se organizan de forma independiente? Y Luis Gómez se hizo famoso y quedó en la historia después. Por ejemplo, Reinaldo también me hizo acordar de aquella. Le dijo, yo les digo algo sencillo, guacha y lonja para adelante, compañero. Guacha y lonja. Entonces, Luis Gómez se transformó, se hizo famoso porque decía, se pasó a ser guacha y lonja. El Colo Menchaca dice que la anécdota viene de una reunión anterior también. Bueno, pero se ve que le gustó porque lo dijo en el acto de Flores. Bueno, y déjenme terminar, espero no emocionarme ni aburrirlos demasiado, leyéndole algo que encontré y que corresponde al tomo 2. Está publicado en Avanzada Socialista el número 146, donde en un periódico que de verdad fue un extraordinario periódico, lo compraba toda la izquierda, Avanzada Socialista, porque para leer los análisis nuestros se nutrían todos. Era el diario más leído, no sé si saben que llegó a tener 19.000 suscriptores. Avanzada Socialista. Bueno, ahí había un señor que se llamaba Carlos Alberto Brocato, que falleció en el año 96, que era humorista y tenía una columna. La columna de él la firmaba con un... Bueno, él fue editor de La Rosa Blindada, que a algunos de ustedes les debe sonar. Era uno de los dueños de La Rosa Blindada. Y él tenía una columna de humor, porque el periódico tenía una columna de humor, firmada por Cayetano Bolini. Cuando en el año 75 fuerzas parapoliciales, policiales y militares irrumpen en Villa Constitución para liquidar a uno de los polos más importantes del clasismo de la época, se produjo una huelga impresionante, como no se veía en la Argentina desde la época del frigorífico Lisandro Latorre en el año 59. Duró casi 60 días o pocos días más. Y la columna de humor no tuvo lugar. Y yo quiero leerles esto porque es por compañeros como Rodolfo Mancini que yo hice esta tarea. Este domingo en Villa Constitución fue sepultado el obrero metalúrgico que había sido bárbaramente asesinado el jueves anterior en Sarandí. Lo encontraron en el baúl de un automóvil incendiado. Era un obrero metalúrgico, un obrero en huelga, vale decir, un obrero que cumplía la huelga declarada por todos los obreros de las acerías de Villa Constitución. Un obrero que cumplía su deber de obrero en huelga. Sin embargo, ningún diario ha dicho que este obrero cayó en el cumplimiento de su deber. Es curioso. Apenas si en 10 líneas olvidadas, escondidas, han hablado del féretro llevado a pulso por sus compañeros. Pero nadie ha dicho que murió en el cumplimiento de su deber. Es curioso. Tampoco nadie ha llegado de ningún ministerio a dejar sobre su tumba la corona acostumbrada. Ni ningún edecán ha apretado la mano de los deudos. Ni siquiera acaso se me ocurre ha sido publicada una pequeña solicitada de alguna cámara de comerciantes que protestase contra la violencia en nombre de la patria, la moral y el estilo de vida.
apenas, aunque fuera un brevísimo decreto de honores cumplido por los niños de alguna humilde escuela de la zona. Nada, nada de eso. Nada de eso para un obrero metalúrgico que ha caído en el cumplimiento de su deber de huelguista. No ha habido ni habrá para él ningún ascenso post-mortem, ni ningún político prestigioso llamará a conferencia de prensa para condenar el odio, la incomprensión o el desencuentro entre los argentinos. Solo 10 líneas olvidadas en los periódicos del día y las manos de los compañeros llevando a pulso el féretro. Ningún discurso, ningún libro, ninguna biblioteca cargada de sabiduría podrían ser más transparentes, más ejemplares que esta breve y dura lección. Ella desnuda, como nada podría hacerlo, la naturaleza de nuestra sociedad. Está dividida en clases. Hay, por lo tanto, distintas clases de muertos y de violencia. Rodolfo Mancini hacía 15 días que había ingresado al PCT. Fue secuestrado en Villa Constitución y apareció, como escribió Cayetano, en Sarandí. O sea, lo trajeron hasta el Gran Buenos Aires, encerrado en un baúl. Tenía 25 años, era soltero y era obrero de limpieza de la Fiat de Metcon. Lo habían nombrado delegado de su barrio, Malugani, en Villa Constitución, para el comité de huelga. Era del PCT y es de los muertos del PCT tal vez el menos conocido, porque recién había participado de 2 reuniones de equipo. Bueno, yo quería leerles esto porque es en homenaje a todos los Mancinis, no solo los que murieron, sino todos los que lucharon como él y estaban dispuestos a dar la vida, que vamos a seguir con esta obra que terminará en el año 82, lo más rápido que podamos, cuando se funda el movimiento del socialismo. Bueno, gracias y disculpen que me extendí tanto. Yo les tengo que pedir a ellos. Gracias. No, por favor, sigamos adelante. Bueno, compañeros, la idea es que si algún compañero quiere tomar la palabra a modo de intervención, lo puede hacer desde el lugar donde está sentado, ubicado, o pasar acá adelante. A mi izquierda hay un micrófono, pero bueno, está abierta la palabra, así que por favor invitamos a los que quieran a hacer uso. Y les avisamos que atrás de la mesa de venta de los libros hay un pequeño buffet con café y algunos comestibles, los que quieran aprovecharlo. Para mí sería un gran gusto que Juan Carlos Coral se acerque a decir unas palabras. Creo que todos estamos esperando escucharla. Hola. Que el PCT fue un jalón en la historia de los partidos de izquierda en el país y fue un jalón en la historia del movimiento obrero, debemos ahora tomarlo en cuenta para las luchas que se avecinan. Esta realidad se nos presenta a nosotros en bandeja para estimular esa rebeldía social. Se nos presenta en bandeja para movilizar a los trabajadores y a todas las víctimas de este gobierno. A mi edad, todos piensan en la muerte. Y reuniones como esta me hacen pensar en la vida porque me hacen pensar en el socialismo, que es el futuro. Muchas gracias. Nosotros queríamos difundir esto como parte de la historia, de la reivindicación, como se dijo, del papel del trotskismo, del trotskismo que siempre levantó la bandera, que nos legó y nos educó Nahuel Moreno, Ernesto González y los camaradas fundadores, que ha sido ignorado en la historia. Transmito el saludo de Orlando Chirino, que es dirigente de nuestra organización, a este evento y a esta importante actividad.
Y bueno, simplemente quería en este sentido pues plantear que para las nuevas generaciones de activistas es de una enorme importancia nutrirnos de esta historia, de bueno, el enorme valor de la moral revolucionaria de los compañeros que fundaron el PST, y bueno, que me enorgullece mucho en todo caso formar parte de esta tradición histórica que está relatada en este importante libro. Y el orgullo acumulado de lo que fue nuestra vida junto al Partido Socialista de los Trabajadores. Quiero agradecer a la dirección del Partido Izquierda Socialista, a vos, Ricardo, porque esto era necesario e imprescindible. Bueno, yo nada más decirles que comparto la emoción. Van a ver en el prólogo que pido disculpas por anticipado, porque el libro, Mercedes me elogió el aspecto de la búsqueda de la verdad, de la objetividad histórica, de la documentación. Ese anexo documental es muy interesante, búsquenlo porque es fácil entrar y se van a encontrar con piezas, documentos que están en copia facsimilar. Por ejemplo, en la vieja máquina Olivetti, la organización del Comité Central, cuando se hace el primer congreso del PST en julio del 72. Y están todos con nombre y apellido, porque como era un congreso de tipo legal, para formar un partido legal, están todos los nombres completos en los que van a encontrar a varios conocidos. Algunos se van a encontrar a sí mismos, porque estaban como miembros de esos organismos. Y bueno, y entonces yo pido disculpas por anticipado, porque la pasión es imposible de obviar en un trabajo de este tipo. Y entonces puede haber algunas exageraciones, puede haber algunos deslices que sabrán comprender ustedes. Me olvidé de un detalle que bien me hizo acordar este compañero que era de bancarios en aquellos años, Norberto. Yo estaba en la juventud también ahí en ese mismo local. ¿De qué tipo de partido éramos nosotros? Y yo voy a agregar algo. Él ya dijo muchas cosas, pero hay algo que yo no escribí en este tomo y van a tener que comprar el otro para encontrarlo. Que son dos ausencias que dejé de modo exprofeso por un problema de espacio, porque queremos hacer libros que sean leíbles, no mamotretos que sirvan para sostener el resto de la columna de libros de la biblioteca. Y eso es bastante difícil, y sobre todo a mí me cuesta mucho sintetizar. Pero nosotros éramos, y lo voy a decir en estos términos, espero que nadie se enoje, un partido raro. Teníamos dos rarezas en nuestro partido en los primeros años 70. Primera rareza del PRT La Verdad y luego del Partido Socialista de Trabajadores, tenía muchas mujeres en puestos de dirección. Esto, por ejemplo, prácticamente un tercio del Comité Central que ustedes pueden leer son mujeres. Bueno, esto no sucedía en la izquierda. En ningún otro partido de la izquierda de los años 70 había un rol de la mujer en puestos directivos del nivel en que había en nuestra corriente. Para citarlo sin ir más lejos, Nora Ciaponi, candidata a vicepresidenta nacional en el 73, fue la única candidata mujer entre 18 candidatos a presidente y vice que hubo en esa elección. Y era miembro del Comité Central. Y Silvia Díaz, que fue la candidata a presidenta en el MAS, era miembro del Comité Ejecutivo. Estoy mencionando dos, porque son figuras públicas, porque fueron después figuras públicas del partido. Y esto era algo distintivo. Y además no estoy hablando solo de puestos de dirección en puestos de dirección de partidos, sino tomando la responsabilidad de regionales enteras, como por ejemplo la Regional Norte del PST, que era dirigido por una mujer. Bien, la primera revista feminista de izquierda que se hizo en la Argentina la hizo el PRT La Verdad, la revista Muchacha, que empezó a salir en el año 71. Bueno, el feminismo era un feminismo de la clase media intelectual,
muy ligado a las novedades de lo que pasaba en el mundo. La pastilla anticonceptiva tenía muy pocos años, por ejemplo, para que fue realmente una revolución en la vida de la sociedad. Entonces, acá hay un punto que es el tema de las mujeres, que no lo van a encontrar en el tomo 1, pido disculpas por anticipado, ni hay mención en la revista Muchacha, porque va todo en este número siguiente. Y hay otro tema, que es el de los homosexuales. Nuestro partido tenía en su alta dirección compañeros conocidos como homosexuales, no era algo pecaminoso. Política Obrera echó a un poeta, Perlonguer, que después terminó sumado a nuestro partido, por homosexual, lo echó del partido. En el PC era inadmisible la homosexualidad o el lesbianismo, bueno, cualquiera de las variantes de homosexualidad. En eso fue vanguardia indiscutida la posición de nuestro partido, también absolutamente en contra de todo el resto de la izquierda. Y no hablo de la izquierda guerrillera, en principio, porque no se sabe nada de ese punto, justamente porque eran direcciones enteramente varoniles. Es un tema en el que no hay ni siquiera que investigar sobre esto. El papel de las mujeres era subordinado y el papel de los homosexuales más bien repudiado. En realidad, disculpen la expresión, como se decía en aquellos años, no había homosexuales, había putos. Y así los montoneros lo decían, era una canción, no somos putos ni somos faloperos, somos de Far y montoneros. Eso lo cantaban, somos los machos de Far y montoneros. Bueno, o sea, en esto nuestro partido también fue distintivo y no quiero dejar pasar este tema, porque es un tema no menor en que, digamos, la moral y las costumbres y la tradición partidaria nos educaron en una apertura que no existía, bueno, como les dije, en el mundo de la izquierda. Del estalinismo no lo podemos, digamos, no tenemos que abundar demasiado porque el régimen vivo de la sociedad soviética era una sociedad absolutamente machista. Es más, yo no conozco desde la revolución bolchevique algún importante dirigente del PQ que haya sido mujer. Bueno, y lo último que les quiero decir, ya para despedirme, es que la responsabilidad del libro es mía, ¿está claro? O sea, lo que está escrito ahí lo escribí yo. Digo esto porque tengo un reconocimiento a la enorme cantidad de compañeros que me ayudaron. Pero lo que dice ahí, y por eso recojo lo que decía Mercedes, no apunta a ser una historia oficial, es una historia que escribí yo. Puede haber otras, ¿sí? No quiero adueñarme de ningún modo de esto. Y lo que sí les pido es al revés, que si en la lectura encuentran cuestiones con las que discrepan o información que no es, digamos que ustedes saben que a un choque se lo ve desde 4 esquinas y cada uno lo cuenta de un modo diferente. Bueno, puede haber experiencias militantes de ustedes que les hagan sospechar o me hagan corregir matices, detalles, abordajes, o corregir errores. Puede haber errores en el libro, no digo que no, he tratado de ser lo más serio posible, pero es muy difícil escribir sobre lo que hemos, por ejemplo, les pongo en antecedente de algo ahora que tiene que ver con el tomo nuevo. Nuestros 2 dirigentes más importantes de la huelga de Villa Constitución, cuando se derrotó en el 75, fueron Pepe Calauz y Pacho Juárez. Bueno, juntarlos a los dos para conversar cómo fue la huelga de Villa Constitución es una tarea, no juntarlos, sino que den más o menos la misma versión de las cosas, aunque parezca sorprendente, y terminaron presos juntos y todo, pero tienen versiones distintas. Entonces, es difícil, es una tarea en la que hay muchas voces, hay muchas personalidades diferentes que jugaron papeles diversos desde distintos lugares, y a mí me interesa digamos, tratar de recoger lo más que puedan los aportes de todos los que
con sana intención, con la intención de ayudar, con la intención de colaborar, que hagamos el mejor libro posible en el siguiente o en futuras reediciones. Así que en esto, bueno, espero que sin ningún miramiento me den con todo, como en los viejos tiempos, y me ayuden a hacer el mejor libro posible en los siguientes. Les adelanto que les tomo así el compromiso de ayudarme, sobre todo en el periodo que es el de la dictadura, porque es donde los relatos orales van a adquirir un peso mucho mayor, porque no todo está escrito. Entonces se va a hacer bastante más difícil y digamos, recoger los testimonios orales de la militancia del 76 al 82 va a ser tal vez mis documentos de trabajo más importantes. Bueno, y agradecerles de nuevo, no sé si quieren agregar algo ustedes, agradecerles muchísimo la presencia, el calor, el acompañamiento. Lean el libro y espero las devoluciones. No, lo de las mujeres y el ¿eh? Si te dicen machismo. Sí. Si no mañana. Sí.